La tecnología es usar las capacidades de creatividad que nos ha dado Dios a los seres humanos para el desarrollo tecnológico que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, pero esta vez no en el estudio de Radio Encuentro, sino aquí desde mi casa y conectados de casa a casa con nuestro invitado, con Juan Parras. Hola Juan, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Mateo. Bien. Pues Juan, tú eres, podríamos llamarte Doctor Juan, más bien, ¿no? Técnicamente es lo Porque correcto, sí. porque quizás la gente no lo sabe para que no te conozca, pero eres doctor, tienes un doctorado y es precisamente de lo que vamos a hablar un poquito hoy en nuestra entrevista, hablar un poco de ese recorrido que has vivido y también de tus experiencias en ese mundo académico, en el mundo de la investigación, porque tu área es el campo científico, ¿a que sí? Trabajo en investigación, soy ingeniero y bueno, ahora mismo me dedico al tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que para los que no saben muy bien qué es, ¿cómo se resumiría de alguna manera así sencilla? El objetivo, digamos, último de la inteligencia artificial sería hacer que las máquinas pues, pudieran pensar, igual que de forma similar a como hacemos pues, las personas. La realidad es que eso todavía queda bastante lejos. En la actualidad la inteligencia artificial pues, busca que ciertas tareas se puedan automatizar. De momento la idea no es tener al próximo Terminator a corto plazo, ¿no? En el sentido amplio, no. Bueno, Al por lo menos a día de menos, hoy. por lo menos estamos un poco más tranquilos de que de momento no va a aparecer aquí la réplica de Arnold Schwarzenegger disparando a nadie. Bueno, eso sí no os ponéis a crear nada de eso, ¿no? Sí que he visto algunos vídeos de, creo que se llama Boston Dynamics, ¿no? Que sí que tienen estos perros robots que ya da un poquito de grima, pero lo vuestro no va por ahí, ¿no? Bueno, por el momento no. Nosotros nos estamos dedicándonos al campo de la salud ahora mismo. Y en tus investigaciones en el campo de la salud, la inteligencia artificial, la gente a lo mejor pensará en robots, en Terminator, en todo eso, pero claro, tiene muchas más aplicaciones y en tu área de investigación, ¿qué es exactamente en lo que aplicáis vuestras investigaciones, vuestros conocimientos? Nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo son varias líneas relacionadas principalmente con la salud. Una de ellas es pues, determinar cuál es la terapia óptima para pacientes de determinadas enfermedades. O sea, ahora mismo tú vas al médico y el médico te dice, pues tómese usted de tal medicamento con tal pauta. Lo que estamos viendo es pues si hay forma de optimizar eso. ¿No? Serían las dosis adecuadas, individualizando para cada persona. Es un poco la idea o una de las ideas que estamos trabajando. Otra es ver las perspectivas de bueno, la esperanza de vida que tienen pacientes de determinadas enfermedades. ¿Cuál es, pues, en base a su historial médico, en base al diagnóstico que tiene, pues qué esperanza de vida tendría? Para pacientes con determinadas enfermedades que son muy agresivas, pues también es algo importante y es un campo en el que estamos tratando también de aportar. ¿Y cómo llegaste hasta ahí? Bueno, como toda la gente que llega a tener un doctorado y a investigar en ese campo, supongo que habrás hecho todo el recorrido de terminar lo que es el instituto, terminar secundaria, terminar el bachillerato, hacer la carrera, un máster, un doctorado. Pero claro, a lo mejor alguien se pregunta, vale, ¿y cómo se llega a trabajar con inteligencia artificial? Es decir, ¿es algo que un día despertaste y dijiste, mira, mi vocación es trabajar con inteligencia artificial investigando en el campo de la salud? ¿O es algo que fue surgiendo poco a poco? ¿Cómo fue tu caso? En mi caso, el tema o sea, entiendo que tu pregunta va por dos lados. El tema de cómo llegué a hacer el doctorado y cómo llegué luego a investigar en lo de salud son cuestiones un poco diferentes. Pero en ambos casos fue un poco porque era lo que iba surgiendo. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba terminando bachiller, yo sabía que quería estudiar algo relacionado con la ingeniería, con la ciencia, digamos, más pura. Estaba entre física e ingeniería. Y en definitiva me decanté por ingeniería porque me convencía un poco más, pero hubiera hecho física igualmente.
Y, y lo de hacer el doctorado realmente pues fue algo que surgió, no era algo que tenía pensado, pero mientras estuve haciendo un trabajo de fin de máster lo hice de investigación, con el que luego fue mi tutor de doctorado. Me gustó cómo trabajaba, me gustó el mundo de la investigación y tuve la enorme suerte de que me ofrecieron quedarme. Y bueno, a partir de ahí me quedé con ella, hice el doctorado y así fue como me inicié en el mundo de cómo terminé, mejor dicho, en el mundo de la investigación. Y luego, ¿cómo termina un investigando de inteligencia artificial? Bueno, hoy en día es relativamente fácil porque en el mundo de la ingeniería hay muchísimo interés en el campo y se mueve muchísima investigación en esa dirección. En mi caso fue sencillamente porque las técnicas que estuve aprendiendo a usar y que estuve investigando en el doctorado, pues estaban relacionadas con el campo y les vimos una aplicación en temas de salud bastante interesante. Y con ellas estamos trabajando ahora. Es realmente un poco una continuación, digamos, de lo que ya hice durante el doctorado, pero cambiando la aplicación, al campo de la salud. Y para alguien que a lo mejor no tiene claro lo que quiere estudiar, quizás pensará, bueno, a lo mejor eh, ya se me ocurrirá algo y ya iré por ese camino, pero en tu caso fue un poco descubriendo, ¿no? Poco a poco lo que querías hacer, dónde querías aplicar tus conocimientos. En mi caso, por ejemplo, el tema del periodismo no lo tenía tan claro así desde un primer momento. Yo quería ser arquitecto y más específicamente arquitecto de estadios. Quería construir estadios de fútbol. Y al final, pues nada, terminé aquí presentando este es Real Talk porque no fui a estudiar arquitectura, sino que fui a periodismo, ¿no? Y la verdad es que encontré ahí mi vocación. Pero claro, tampoco me imaginaba que quizás un día pues, presentaría un podcast o que trabajaría en un estudio de radio. Pensando un poco en ese recorrido, ¿qué consejo le darías a alguien que está como que indeciso, que quizás ha empezado la carrera y no lo tiene muy claro? Claro, en tu caso fue todo surgiendo poco a poco. ¿Qué consejo le darías a alguien que a lo mejor no tiene muy clara así su vocación? Bueno, en mi caso es que el tema del doctorado, como dices, fue surgiendo bastante poco a poco, eran un poco las opciones que se iban abriendo. Yo tuve que hacer el grado y el máster porque mi idea era trabajar como ingeniero, entonces necesitaba las dos. En el proceso, pues fue que, como te comentaba antes, que terminé haciendo el doctorado, pero porque hice un trabajo de fin de máster relacionado con la investigación, me gustó y se me abrió la oportunidad. En mi caso fue por ahí. No conozco tampoco a mucha gente que quiera hacer un doctorado que tenga claro que lo quiera hacer digamos, pues cuando está empezando la carrera o incluso cuando está mediándola. Es algo que por lo que veo suele surgir más adelante. En ese sentido tampoco me preocuparía si alguien quiere probar la investigación, mi recomendación es siempre la misma, que pruebe a hacer un trabajo fin de lo que sea, de grado, de máster o fin de titulación que tenga a mano, que pruebe a hacerlo en un tema que le interese en investigación, si es posible. A ver cómo gestiona eso su universidad, eso depende de la universidad, pero normalmente suele haber posibilidad de hacer eso y probar. Si te gusta la investigación, pruébalo y ya con eso pues decides si sí, quiero hacer un doctorado, me interesa esto o esto no es para mí. Porque la investigación es un mundo que a mí me parece muy bonito, pero también tiene sus dificultades, ¿no? Y de tu campo de trabajo, por ejemplo, del área de la investigación con inteligencia artificial, ¿qué aspectos son los que más te apasionan de ese campo? En el área en la que estoy trabajando ahora mismo de inteligencia artificial, lo que más me llama la atención y una cosa que me gusta, también es un peligro, es lo rápido que progresa, que avanza todo. Ha habido un boom en los últimos 15 años como mucho, basado sobre todo en el entrenamiento de redes neuronales, que ha abierto la puerta a una cantidad de problemas que antes pues no se podían, o se abordaban de formas muy diferentes, está abriendo una cantidad nueva de opciones que son increíbles. Yo una de las cosas con las que estoy trabajando son técnicas de aprendizaje por refuerzo que se llaman. Por ejemplo, sirven y se están usando para entrenar las inteligencias artificiales de los videojuegos. Se entrenan así para que lo que buscan es que sean más realistas. Por ejemplo, uno está jugando pues, el juego que más te guste, un juego de conducción, un juego de fútbol,
Y si juegas tú contra la máquina, no es lo mismo que jugar tú contra un humano. Contra un humano, pues el humano puede aprender, si tiene cierta habilidad en el juego, aprender a aprovechar tus defectos, a aprender a desarrollar estrategias específicas contra ti. Y eso es algo que ahora se está implementando con estas técnicas en videojuegos. Pero no es la única aplicación. Estas mismas técnicas que ayudan a saber realmente cómo actuar en determinadas situaciones, eso es lo que te comentaba antes, son las que estamos usando también para ver cuáles son las terapias adecuadas para cada paciente. En el fondo la idea es muy parecida. Esa parte concretamente es de las que más me apasiona. Y has mencionado una cosa muy interesante que es el tema de la velocidad con la que va evolucionando la investigación y los descubrimientos y lo notamos también en el día a día. Quizás alguien que no sepa mucho de inteligencia artificial sí que nota cómo la tecnología en general ha pegado un salto bastante importante en las últimas décadas y de repente pues todo se ha aplicado la tecnología de una forma bastante extensa y yo de niño ni me imaginaba que aquellos móviles ladrillo Nokia que tenían nuestros padres hace tiempo llegarían a convertirse en los smartphones que tenemos, incluso ya otras cosas que también hay por ahí, los smartwatches y todo lo demás, ¿no? Hay algunos saltos que a lo mejor los dan demasiado rápido y hay que retroceder, como las gafas aquellas que parece que todavía le queda un poquito de desarrollo, ¿no? Pero también eso me hace pensar en cómo muchas veces se analiza, por ejemplo, el tema de las creencias, que es algo de lo que solemos hablar aquí en Real Talk, especialmente la creencia en Jesucristo y todo lo que significa, y cómo muchos ven el avance de la ciencia como un camino que hace que retroceda eh, todo el asunto de lo que es creer en algo sobrenatural, algo espiritual. Pero en tu caso no es así, ¿no? En tu caso una cosa no va separada de la otra. No, en mi caso es que no veo realmente ningún conflicto entre las dos. Y de hecho, o sea, dentro del mundo de la investigación me he encontrado con mucha gente que tiene una espiritualidad, no, vamos, no necesariamente cristiana, pero sí un claro sentido de la espiritualidad. O sea, la idea esta de que la ciencia, la investigación está reñida con un sentido espiritual, una visión trascendente de la vida, vamos a decirlo así, es más mítica que otra cosa. Evidentemente la investigación, pero hay ateos, como en cualquier otra circunstancia de la vida, hay agnósticos también, pero el sentido de la espiritualidad es algo que yo veo que tiene mucha gente, no es necesariamente un choque. Eso por un lado. Y luego por otro lado, desde un punto de vista más, digamos, cristiano, sí que es cierto que a veces pues parece que cuanto más avanza la ciencia, pues menos sitio queda para Dios. Y eso es así en el momento en que tú piensas o tú consideras a Dios como algo que tapa huecos, realmente. O sea, no sabemos explicar, nos ponemos hace muchos años, no sabemos explicar por qué cae un rayo, pues nos inventamos el Dios que genera el rayo. Y ya está, luego se descubre pues el mecanismo que produce el rayo, que si las cargas eléctricas, que si, pues ya con esa explicación ya no hace falta un Dios que explique que esté detrás de ese mecanismo. En ese sentido sí que es cierto que la ciencia contribuyó mucho digamos, a explicar cómo funciona la naturaleza. Pero desde el punto de vista más, digamos, netamente cristiano, de la teología cristiana, eso es de esperar. O sea, en la Biblia vemos que Dios crea y Dios pone una serie de normas y pone un universo en marcha. De hecho, la ciencia es una forma de honrar a Dios, es una forma de ver qué es lo que está haciendo Dios, la tecnología. En definitiva, es usar las capacidades de creatividad que nos ha dado Dios a los seres humanos para el desarrollo tecnológico que hemos visto pues, a lo largo de la historia de la humanidad realmente. En ese sentido, no creo que haya un conflicto serio entre la teología cristiana bien entendida, evidentemente, y, y la ciencia en sí. Y para ti, ¿qué aspecto, por ejemplo, pensando en el tema de las creencias, de la fe, hay algún aspecto así de tu fe que hayas visto que en algún momento quizás como que
se vio desafiado por los conocimientos que has ido adquiriendo, o quizás por el contrario, y ahí sería, digamos que dos preguntas en uno, quizás puedes elegir cualquiera de las dos, la que haya sido una realidad en tu vida, quizás lo contrario, ¿no? Quizás algo de tu fe que no lo tenías tan claro, a través del conocimiento que has ido adquiriendo, eso como que se aclaró y como que se consolidó en tu vida. Y realmente en mi campo de estudio tampoco es que tengamos grandes conflictos con la existencia de un Dios o con el concepto de Dios. Nosotros trabajamos en el campo de las telecomunicaciones, entonces ahí puramente ondas, electromagnetismo, programación, matemáticas y más matemáticas. No he tenido yo ahí grandes conflictos, al menos yo no lo he vivido así. Sí que es cierto que mi trabajo, pues, desde una reflexión más teológica, pues, planteas cosas acerca de Dios, lo que te estaba comentando antes. El trabajar en desarrollar cosas, hacer cosas nuevas, pues, piensa uno en torno a la creatividad, en torno a la capacidad que Dios nos da para hacer, pues, para pensar cosas, para pensar, solucionar problemas y desarrollarlas y ponerlas en marcha. De hecho, eso, la tecnología no es, yo considero que no es ni buena ni mala, también depende del uso que se le dé. En ese sentido, podemos usar las capacidades que nos ha dado Dios, pues, para lo bueno y para lo malo. Y la historia, pues, queda patente que se usa muchas veces y con gran creatividad también para lo malo. Juan, nos vamos acercando ya al final de nuestra entrevista. Muchas gracias por habernos atendido y por transmitirnos también un poco de tus conocimientos de doctor. Aunque, bueno, alguien podría decir, bueno, doctor, así lejano, ¿no? Pero tú eres una persona cercana y lo has explicado de una manera muy cercana. Muchas gracias por participar. Y nada, mucho ánimo con tus investigaciones y espero que tardéis en descubrir, en desarrollar al Terminator, porque no queremos aquí un apocalipsis de los robots muy pronto. Ya tenemos bastante con todo lo que tenemos. Muchas gracias por invitar. Pues aquí nos quedamos con esta entrevista. Muchas gracias por escucharnos, por vernos en las diferentes plataformas de podcast, de vídeo. No te olvides de seguirnos en las redes sociales también. Y te esperamos en el próximo episodio de Esto es Real Talk. Hasta la próxima.